Como podrán recordar de años anteriores, cuando vieron distintos conjuntos numéricos, nosotros podemos establecer los conjuntos numéricos uno dentro del otro, ¿sí? Comenzando por los conjuntos numéricos que se originaron, ¿sí?, en la antigüedad. El primer conjunto numérico que aparece, históricamente hablando, es aquel al que le permitió a la humanidad aprender a contar, ¿sí? Vio la necesidad de, por ejemplo, contar su ganado. Entonces empezó a contar 1, 2, 3, 4. Ese conjunto numérico, ¿cómo se llama? Natural. El conjunto numérico natural es el que está formado por los números enteros positivos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Cuando este conjunto natural se vio con las operaciones de suma, no pasa nada, porque si yo sumo dos números naturales, obtengo otro número natural. Pero ¿qué pasa cuando yo resto? Cuando yo resto números naturales, y lo recordarán de la primaria, yo solo puedo restar un número más grande a un número más chico. ¿Por qué? Porque no tengo nada para quitarle. Eso es un concepto natural. Cuando empieza a haber comercio, ¿sí?, vos podés quitarle más de lo que tenés. Se llama deuda. Y en matemática es la aparición de... Negativo. Muy bien, los negativos. Exactamente, los negativos. El conjunto de los naturales. Los números negativos. Y, por último, porque créanme que el 0 aparece después, forman el conjunto de los enteros. El conjunto de los enteros se lo simboliza con Z y está compuesto por los positivos, los negativos y el 0. ¿Sí? El conjunto entonces natural está dentro del conjunto de los enteros. Todos los números naturales son enteros. Todos los enteros no son naturales, solo algunos. ¿Nunca se preguntaron por qué Z? Solamente estaba ahí y ya. La matemática tiene algo con el idioma, ¿sí?, que es que no siempre las cosas están en castellano. No siempre las cosas, casi nunca las cosas están en castellano. En particular, la Z viene de una expresión alemana, Zahl, que significa número o cifra, ¿sí? Dijimos que cuando aparece la resta, esta imposibilidad de la resta, aparecen los números enteros. ¿Qué pasa con la multiplicación? Cuando yo multiplico enteros, ¿siempre obtengo un número entero? Cuando yo multiplico dos números enteros, positivo con negativo, ¿obtengo un número entero? Sí, siempre. Entonces con la multiplicación no hay ningún problema, al igual que con la suma. Muy bien, el tema es la división. ¿Yo puedo dividir 4 con respecto a 2 y me dé un número natural? ¿Yo puedo dividir menos 2 dividido 1 y que me dé un número natural entero? Sí. ¿Pero qué pasa si yo quiero dividir 3 dividido 2? Va a dar un decimal o una fracción, ¿sí?, que pertenecen a qué conjunto. ¿El resto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué letra eran los racionales? Q. Q. Q de quotient, división en inglés, que contiene, además de los naturales y los enteros, porque los naturales y los enteros son racionales, son fracciones de denominador 1, ¿se acuerdan? Contiene a los números decimales finitos, ¿sí? 0,3, positivos, negativos. A los infinitos periódicos, 0,1 periódico, menos 1,34 periódico, ¿sí?
Y a las fracciones, obviamente, positivas y negativas. 1/5, 7/4, un entero y un medio. Fracciones mixtas, es lo mismo. Son todos elementos que pertenecen al conjunto de los racionales. Sus amigas, las fracciones. Hasta acá fue un repaso de los conjuntos numéricos que ustedes conocen. ¿Estamos de acuerdo? El año pasado ya un poquito estuvieron viendo, justamente acá es donde vamos a hacer hincapié, ¿qué pasa si un número no se puede expresar como una fracción? Aparecen los números irracionales, muy bien, que están representados con una i, con el palito, no es un 2 romano, y contiene todas aquellas expresiones que no se pueden expresar como fracción. Como por ejemplo, los números decimales infinitos que no tienen ningún patrón aparente, las raíces no exactas, ¿sí? La raíz cúbica de 4, por ejemplo, y los números trascendentales, ¿sí? Que son esos números que no son ninguna expresión con raíces, como por ejemplo el número pi, y lo van a ver el año que viene, el número e. Pi vale 3,14 y el número e 2,71. Porque es 2,71, 81, 82, infinitos, que no son una fracción ni una raíz. ¿Sí? Justamente eso lo hace irracional. Al igual que 3,14. 3,14 no es 3,14, no es pi 3,14 y ya está. Es 3,14, 15, 95, 25, 8, ¿sí? Hoy en día se conocen más de 100 millones de dígitos de pi. Y se usa la división, ¿sí? De pi, de entre un diámetro y la circunferencia, para probar supercomputadoras, a ver qué tan rápido puede calcular 2 billones de dígitos de pi. Bueno, tardó 4 segundos. Va bien, va bien. ¿Sí? Este conjunto, a diferencia del anterior, no los contiene a los otros. Está pegado, complementando. ¿Sí? Y entre el conjunto racional y el conjunto irracional tenemos, ahora sí la R, el conjunto real. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nosotros este año y la mitad del año que viene vamos a estar trabajando con el conjunto real en su totalidad. ¿Sí? No nos vamos a ir más allá, hay un solo conjunto más que lo vamos a ver el año que viene, si todo sale bien. Pero este año vamos a trabajar hasta acá. Bien, conjuntos numéricos. Bien, dentro del conjunto de los números irracionales, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar sobre la operación con los radicales. ¿Sí? Recordamos un poquito algo que también han visto el año pasado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un número como la raíz de 18, equivale a otro radical. Si nosotros podemos factorizar el 18 y expresarlo de otra manera. Nosotros lo podemos expresar, ¿sí? Sobre todo a los números que se pueden factorizar, ¿sí? De la siguiente manera. Factorizo el 18. El 18, ¿cómo lo puedo dividir? ¿Por cuánto? Bien, nos da 9. ¿Por quién lo puedo dividir? Bien, me da 3. Lo puedo dividir por y me da 1. Y ahí termina. Cuando yo quiero factorizar, lo que tengo que centrarme es que yo tengo una raíz cuadrada. Quiero agrupar esto en cuadrados, o sea, en parejas. Acá yo tengo que 18 es lo mismo que 2
por 3 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Si 18 es 2 por 3 al cuadrado, la raíz de 18 es la raíz de 2 por 3 al cuadrado. ¿Sí o no? Bien. Como habíamos visto antes, la potencia y la raíz son distributivas con respecto a la multiplicación y la división. En este caso, yo tengo una multiplicación. O sea que yo puedo distribuir la raíz como raíz de 2 por raíz de 3 al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 3. Muy bien. O sea que esto es 3 por la raíz de 2. Esta raíz y esto es lo mismo. ¿Sí? Así yo puedo trabajar con un montón de radicales para expresarlos de otra manera equivalente. ¿A qué viene esto? Supónganse que yo tengo esta operación. La raíz de 18 más la raíz de 50. ¿Yo puedo sumar 18 con 50? No, porque tengo los radicales. ¿Sí? La única manera para que yo pueda sumar radicales es que la base y el índice sean iguales. O sea que sean esencialmente la misma raíz. ¿Y qué es lo que voy a sumar? El coeficiente que me acompaña. Yo sé que la raíz de 18 es 3 raíz de 2. Bien, pero la raíz de 50, ¿qué será? Vamos a factorizarla y averiguarlo. 50 dividido 2. ¿Por qué lo puedo dividir? ¿Y a esto? 5, 5, 1. Pareja, 2 por 5 al cuadrado. ¿Sí? Lo termino de factorizar acá y escribo el resultado acá. Raíz de 50 es igual a la raíz de 2 por 5 al cuadrado. Raíz de 2, raíz de 5 al cuadrado, muy parecido al anterior. O sea, 5 raíces de 2. ¿Sí? 3 raíces de 2 más 5 raíces de 2, ¿a qué equivale? Yo tengo 3 cosas más 5 cosas. Exactamente. Sumo los coeficientes y la raíz queda igual. ¿Sí? Esta es la única manera que nosotros tenemos para sumar o restar radicales. Que la base y el índice sean iguales. Si nosotros no tenemos eso, no los podemos juntar. Acá no tenemos base igual, pero estos dos radicales son equivalentes a estos dos. ¿Sí? Bien. Eso por el lado de la suma. Con la multiplicación y la división de números racionales y irracionales, nosotros lo tenemos un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros multiplicamos dos números irracionales, la propiedad distributiva de la raíz con respecto al producto se aplica a la inversa. Si yo tengo una raíz que me afecta a una multiplicación, puedo separar, como recién, la raíz en la multiplicación. Pero si yo tengo dos elementos multiplicados afectados por el mismo índice, esto equivale a que estén adentro de la misma raíz. O sea, yo voy a multiplicar los números de adentro, las bases. ¿Sí? Claramente pasa lo mismo con la división. Si yo tengo la raíz de 20 y lo divido por la raíz de 10, ¿qué me va a quedar? La raíz de 20 dividido 10
O sea, la raíz de 2. ¿Sí? ¿Vamos bien? La cosa se complica, y a este punto quiero llegar hoy, cuando nosotros en la división no tenemos, ¿sí? No tenemos en el numerador un solo término, lo cual haría una distributiva, o en el denominador tenemos más de un término. Eso, ¿sí? Es una cuestión que nosotros tenemos que resolver, ¿sí? Para que el divisor no quede irracional, ¿sí? No podemos tener, si acá teníamos como divisor teníamos a un 1, así que estaba perfecto, pero si en el denominador de una división me queda como un resultado final un número irracional, nosotros tenemos que usar el proceso de racionalización para, ¿sí?, generar que este denominador sea un número racional. Yo voy a convertir una operación en otra igual, pero que tiene un denominador racional. ¿Cómo voy a hacer eso? Bien, si yo tengo algo, ¿sí?, y quiero que el resultado sea el mismo, pero quiero aplicarle alguna operación. Hay solo dos operaciones que no me afectan en nada. ¿Cuáles son esas dos operaciones? ¿Sumar por quién? ¿Sumar por cuánto no me modifica el resultado? Bien, ¿y multiplicar por cuánto no me modifica? Por 1. Muy bien. Si yo sumo por 0 o multiplico por 1, lo que voy a obtener es lo mismo que yo tenía antes. A eso se le llama elemento neutro, ¿sí? Nosotros, como estamos trabajando con divisiones y raíces, obviamente el elemento neutro que me va a servir es multiplicar por 1. O sea que yo a este 1 sobre raíz de 3 lo voy a multiplicar por 1, pero no por cualquier 1, por un 1 especial. ¿Se acuerdan que hace un rato, cuando hablamos de si yo divido dos cosas iguales me da 1? Si yo multiplico por el mismo numerador y denominador, ¿no estoy multiplicando por 1? Por ejemplo, si yo acá pongo 5 sobre 5, ¿esto no es 1? ¿Sí? Bien. Si yo pongo 40 sobre 40, también. Pero, ¿qué 1 creen ustedes que me podría llegar a servir para que el denominador me quede como resultado racional? Raíz de 3 por cuánto me da un número racional. No, más fácil. Casi. Por raíz de 3. Si yo multiplico raíz de 3 por raíz de 3, ¿no me da 3? ¿Sí? ¿Sí o no? Porque raíz de 3 al cuadrado, raíz de 9. Y si yo escribo raíz de 3 sobre raíz de 3, ¿esto no vale 1? ¿Esto no vale 1? ¿Cómo? 50 dividido 50, 80 dividido 80, x dividido x, estás dividiendo dos cosas iguales. Cuando vos dividís dos cosas iguales, da como resultado 1. ¿Sí? Eso es una definición. Dividís dos cosas iguales, te da 1. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros dividíamos las x dividido x, da 1. Cualquier elemento dividido el mismo, da 1. Raíz de 3 dividido raíz de 3, da 1. ¿Sí? Abajo, como multiplicamos fracciones, raíz de 3 sobre raíz de 3, perdón, raíz de 3 por raíz de 3 es 3.
Y arriba, 1 por la raíz de 3, una raíz de 3. Esta división, que tiene un denominador racional, ¿sí?, es equivalente a 1 dividido raíz de 3 y está racionalizado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Este es el primer caso de racionalización. El segundo, así ya lo ponemos y copian todo directo, el segundo implica o se aplica cuando yo tengo más de un término, en el denominador. Arriba puedo tener cualquier cosa, ¿sí? Lo que sea. De hecho, hasta puedo tener irracionales, obvio. Total, el ejemplo no cambia. ¿Sí? Cuando yo tengo más de un término en el denominador, yo necesito que todos esos términos, por las dudas, queden al cuadrado. ¿Sí? Y para hacer eso, nosotros tenemos que recordar la diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan de diferencia de cuadrados? Era el producto de dos elementos conjugados. A más B por A menos B es A cuadrado menos B cuadrado. ¿Sí? Y si no se lo recuerdan, A más B por A menos B, distributiva, A por A cuadrado, A por menos B menos AB, B por A más AB, y B por menos B menos B cuadrado. Este y este se va, A cuadrado menos B cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo? Es diferencia de cuadrados, es una multiplicación especial. Cuando vos multiplicás algo que está sumado, por ejemplo, si vos multiplicás 3 más 1 por 3 menos 1, es lo mismo que hacer 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Sí? 3 más 1, 4. 3 menos 1, 2. 4 por 2, 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado, 1. 9 menos 1, 8. ¿Sí? Obviamente con números carece de sentido porque lo podés resolver. Pero con expresiones que vos no podés operar, resulta mucho más práctico pensarlo de manera teórica. ¿Sí? Porque son elementos que van a quedar al cuadrado. Y ahí, esto que tengo más y menos, ya me está adelantando cuál va a ser el producto especial que yo voy a poner, tanto en el numerador como en el denominador. Ese producto especial, que es el mismo, va a ser el denominador cambiada de operación. Si yo tengo más, va a ser menos, y si tengo menos, va a ser más. Esperen que estoy tratando de... Bueno, juro que acá hay un menos, no sé si se ve, en el video no sale, así que acá hay un menos. Me parece que es ese. Me parece que es el otro. Ay, sos un genio. ¿Sí? Bien. No, cerrala para el otro lado. Ahí está. Bien. Cerramos la idea. En el denominador
yo voy a conseguir esta diferencia de cuadrados. El primero al cuadrado, raíz de 5 al cuadrado, ¿cuánto es? Lo escribo de última. Raíz de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y en el numerador es una distributiva. Raíz de 2 por raíz de 5. ¿Raíz de cuánto? Menos, más por menos, raíz de 2 por 3. 3 raíces de 2. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Qué parte? ¿Qué parte? La diferencia de cuadrado quedó porque es un producto especial de sumas y restas. Bien. Arriba hice distributiva. Raíz de 2 por raíz de 5, raíz de 10. 2 por 5, 10. Raíz de 2 por menos 3, menos 3 raíces de 2. ¿Sí? Entonces, yo arriba no puedo hacer nada porque no puedo mezclar. Ya sé que el 10 no lo puedo factorizar, no tiene nada cuadrado. Entonces me queda raíz de 10 menos 3 raíces de 2. Y en el denominador dijimos que la raíz de 5 al cuadrado, ¿cuánto da? 5. 3 al cuadrado, 9. 5 menos 9, menos 4. Menos 4. ¿Sí? Ese menos yo lo puedo trabajar arriba, pero ya que sea racional, me da el visto bueno para que ese ejercicio esté resuelto. ¿Sí? Yo acá tengo racionalizada, mediante el segundo caso, este elemento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó?